Bueno, vamos a seguir entonces con la clase de enfermedades cardiovasculares y vamos a hablar ahora de lo que es la cardiopatía isquémica. Y hay dos conceptos que tenemos que tener claros con respecto a las cardiopatías isquémicas. Una es que hay una isquemia miocárdica. ¿Qué significa isquemia miocárdica? Que al corazón, al propio músculo cardíaco, no le llega la suficiente cantidad de sangre oxigenada y al no llegar esa cantidad suficiente de sangre oxigenada, no hay perfusión de ese oxígeno y nutrientes a las células del tejido cardíaco. Eso hace que haya un desequilibrio entre esa perfusión de oxígeno y la demanda que necesita el tejido de oxígeno para poder cumplir adecuadamente su función. Y la insuficiencia coronaria es el otro concepto importante, es la incapacidad de la circulación coronaria para aportar oxígeno y elementos nutritivos al miocardio de acuerdo a esas exigencias metabólicas que tiene el propio corazón, el propio músculo cardíaco. Las arterias coronarias son las que le llevan sangre oxigenada al corazón, son las que irrigan el miocardio, todas las estructuras cardíacas. Cuando hay una insuficiencia a nivel de la circulación coronaria, va a haber un déficit de sangre en el músculo cardíaco. Va a haber zonas del músculo cardíaco, mayor o menor medida, van a quedar isquémicas y van a sufrir falta sobre todo de oxígeno. Y eso lo conocen desde segundo año. El tejido, cualquier tejido del organismo, que no recibe, no tiene un adecuado aporte de oxígeno, puede terminar en una necrosis, en una muerte. Cuando es un tejido especializado, como en este caso, hablamos de tejido especializado, porque el tejido cardíaco, el músculo cardíaco es un músculo especializado, parte de ese músculo que puede necrosarse por la isquemia va a ser sustituido por un tejido fibroso que no cumple función. Digo, entonces eso hace que también haya entonces complicaciones o fallas a nivel cardíaco porque no es capaz de cumplir con su función adecuadamente. A nivel de las arterias coronarias, ¿qué es lo que pasa con mayor frecuencia cuando existen estas cardiopatías isquémicas? Bueno, una arteriosclerosis, o sea, las paredes de las arterias coronarias empiezan a engrosarse, se desarrollan lo que conocemos como placas de ateroma, o sea, los depósitos de grasa van disminuyendo la luz del vaso y pueden llegar a producir un trombo, o sea, un trombo ya sea un coágulo de sangre o un trombo específicamente por una gota de grasa, ¿verdad? Que se va, que se desprende y empieza a circular a nivel de la circulación coronaria y puede llegar en algún lado a obstruir el flujo. A veces también hay vasculitis que afectan, son sistémicas y entre los grandes vasos se pueden ver afectadas las arterias coronarias o espasmos arteriales coronarios, pero lo más común es la enfermedad arteriosclerótica. Digamos, el final, lo que ocurre, el cuadro final de esta isquemia a nivel de o insuficiencia a nivel coronario, es una hipoxia del músculo cardíaco, como veíamos hoy, que puede ser reversible o irreversible. La que es reversible, en general, no deja secuelas, justamente cuando se restablece el flujo sanguíneo, el corazón vuelve a funcionar normalmente. La que es irreversible sí deja secuelas y produce un área de necrosis en el tejido cardíaco. Existen muchos factores de riesgo para esta cardiopatía isquémica. Hay antecedentes familiares, o sea, lo mismo que veíamos para la hipertensión, esa condición genética. También factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, los niveles elevados de triglicéridos y de colesterol en sangre, la propia hipertensión arterial, que va, digamos, haciendo que las paredes arteriales pierdan su elasticidad
y van quedando más rígidas, y eso lleva a que vaya produciéndose en parte también esa arteriosclerosis de la que hablábamos hoy. La diabetes mellitus, que es una enfermedad del páncreas y que por un déficit de insulina aumenta la glucosa en sangre, y esa condición de diabetes también es un factor de riesgo para el desarrollo de cardiopatía isquémica, y el estrés también se ve mucho en este tipo de patologías, como factores coadyuvantes, digamos, o factores medioambientales, la mayoría de ellos controlables, como veíamos igual que en la hipertensión. También aquí la incidencia es mayor después de los 40 años, y acá sí el sexo podría llegar a tener algún tipo, digamos, de diferencia con respecto a la epidemiología, porque en general las enfermedades, las coronopatías y enfermedad cardíaca isquémica, es más frecuente en varones que en mujeres. Sobre todo cuando la edad es antes de los 55 o 60 años. Después de esa edad, como que ciertos factores protectores que tiene la mujer se van perdiendo, y entonces empiezan a aparecer más o menos con la misma frecuencia, tanto en varones como en mujeres. Esta cardiopatía isquémica puede reconocer o clasificarse en diferentes cuadros. La angina de pecho, conocida también como ANGOR o ANGOR pectoris, que puede ser estable o inestable. El infarto agudo del miocardio, la enfermedad isquémica crónica del corazón, que lleva a una insuficiencia cardíaca con el tiempo, y la muerte súbita, que sería lo más grave que le puede pasar a una persona que tiene este tipo de enfermedad, de patología. Lo que se conoce como síndrome coronario agudo, que son la angina de pecho inestable, el infarto agudo del miocardio y la propia muerte súbita. Eso sería el síndrome coronario agudo, que es el momento en el que se desarrolla la isquemia y donde pueden quedar algunas secuelas o eventualmente el paciente puede morir. ¿Por qué? Porque hay una interrupción muy brusca y muy súbita del flujo sanguíneo al corazón. Se reduce bruscamente, llega muy poco oxígeno, y eso hace que el corazón no sea capaz, cuando es demandado por el resto del organismo, de cumplir con esa función. Entonces, por falta de oxígeno, parte de ese músculo cardíaco puede morir, y por esa alta demanda, o que no es tan alta, pero que el corazón es insuficiente para cumplirla, puede llegar a una parada cardíaca con lo que se conoce como muerte súbita. Es una condición grave, es una condición de emergencia médica, donde la persona tiene que ser tratada rápidamente y generalmente ingresada a un centro de cuidados intensivos cardíacos. No es algo que nosotros veamos frecuentemente, pero existe el riesgo de que se pueda desarrollar esta condición, que es muy rápida, de instalación muy brusca, en el consultorio. Que alguno tenga la mala fortuna de estar atendiendo a un paciente y que tenga los factores de riesgo y que haga en el momento de la atención odontológica algún cuadro de este tipo de síndrome coronario agudo, y ahí es grave y hay que conseguir ayuda médica de manera rápida. Por supuesto que la consulta hay que interrumpirla en ese momento. La angina de pecho es una isquemia miocárdica transitoria, reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo de sangre al corazón se interrumpe por muy poquito tiempo y prácticamente se restablece sin que puedan quedar secuelas. O sea que no hay necrosis, no llega a haber necrosis del tejido cardíaco. La condición crónica habitual de los pacientes que tienen una cardiopatía isquémica es la angina de pecho estable, que se conoce como también angina o dolor anginoso, donde las características de ese dolor son estables y no han tenido ningún tipo de cambio en los últimos 3 meses. Hay algunas causas desencadenantes que ya son bien conocidas por el paciente, y se mantiene el cuadro
a lo largo del tiempo en forma estable. La inestable cambia las características de ese dolor anginoso, se vuelve irregular, pierde ese patrón tan regular que tiene la angina estable, y es una condición de mayor riesgo porque existe riesgo de infarto agudo de miocardio, que en algún momento digamos, esa angina, esa isquemia, se vuelva irreversible y deje una porción del músculo con una necrosis. En la angina estable, lo que más llama la atención es el dolor precordial o retroesternal, que es un dolor opresivo, es un dolor como de opresión, de algo que estuviera apretando el pecho, que puede irradiarse, sobre todo al hombro o brazo izquierdo, menos frecuentemente irradiarse a la mandíbula y a los dientes, sobre todo también del lado izquierdo, y esto es algo a tener presente, porque a veces los síntomas, cuando son un poco confusos, se pueden confundir con patologías dentarias, y el paciente puede consultar al odontólogo por ese dolor a nivel mandibular, a nivel dentario. Y a veces ese dolor no es de origen dentario, sino que es de origen cardíaco. Hay que prestar atención a este tipo de sintomatología, porque muchas veces nosotros podemos llegar a despistarla por el examen, por hacer un diagnóstico clínico, digamos, presuntivo, y la consulta con el médico pertinente para confirmar o no el cuadro de cardíaco que pueda estar relacionado a ese dolor o molestia que el paciente relata a nivel mandibular. En general, la angina estable, el dolor, inicia cuando se hace un esfuerzo físico o cuando el paciente está sometido a una situación de estrés, o sea, cuando hay aumentos en la demanda del músculo cardíaco, cuando el corazón tiene que trabajar un poco más. Y entonces en ese momento aparece el dolor porque hay cierta incapacidad, como decíamos hoy, como le falta oxígeno, de cumplir con esa demanda. En general, como son cuadros reversibles y rápidamente se restablece el flujo sanguíneo, ese dolor dura poco tiempo, menos de 15 minutos, y cuando se da por un ejercicio físico, por un estrés importante, si la persona se queda en reposo, tratando de quedarse un rato tranquila, y a veces con la administración de algún vasodilatador, como la nitroglicerina, que puede administrarse en forma de pastillas, por vía sublingual, ¿verdad? Comprimidos sublinguales, o eventualmente parches, que también se usan, parches percutáneos. Rápidamente el cuadro desaparece, el dolor desaparece. Esa es la angina estable y se mantiene, para que sea estable, tiene que mantenerse más o menos dentro de este patrón en los meses, en el tiempo. A veces hasta el paciente, la persona ya sabe que hay determinado esfuerzo, determinado, yo qué sé, sube un tramo de escaleras y ya sabe que va a tener el dolor cuando termine de subir, de esa exigencia, de ese sobreesfuerzo físico que tiene que hacer. Esa es la condición de angina estable. La propia persona ya conoce el tipo de dolor que tiene. La inestable también cursa con dolor precordial o retroesternal, pero no tiene ese patrón tan definido ni siempre el mismo. En general puede iniciarse sí, por supuesto, con esfuerzos físicos, con estrés, también puede desaparecer en reposo o cuando hay un esfuerzo mínimo. Episodios frecuentes son o sea, se dan con mayor frecuencia y tienen una duración un poco más larga, porque allí lo que hay es un mayor tiempo en el cual el corazón está sometido a esa isquemia. Y por eso el riesgo de que se produzca o que evolucione hacia el infarto agudo de miocardio. La angina inestable es una condición médica también que tiene que ser tratada, que exige tratamiento y control médico adecuado por el riesgo de infarto y de muerte del paciente. Después está el infarto agudo de miocardio, donde ya hay necrosis del músculo cardíaco, o sea, acá la isquemia es más prolongada y más allá de los 30 minutos ya hay lesiones, secuelas, y esa porción del tejido que queda sin sangre, que queda sin oxígeno, va a sufrir una necrosis y va a ser reemplazada por como yo les decía, un tejido fibroso
que no tiene función de músculo cardíaco. Puede ser una zona más o menos extensa, eso depende de cuán grande sea la zona donde se produce la isquemia y cuánto tiempo dure esa isquemia. La patogenia ya más o menos la estuvimos viendo, es una oclusión a nivel de la arteria coronaria, o sea, por un trombo, por una placa de ateroma, esa arteria coronaria se obstruye, prácticamente la luz coronaria se interrumpe totalmente y no hay circulación. Va a haber entonces, generalmente, se desprende parte de esa placa de ateroma, entonces queda como un colágeno de la pared arterial expuesto, y eso hace que se empiece a desarrollar toda una serie de mecanismos hemostáticos que terminan con la formación del trombo del coágulo, que interrumpe la circulación a ese nivel. Y la necrosis miocárdica empieza más o menos a partir de los 30 minutos de interrumpido el flujo. Esa más o menos es la patogenia, así a grandes rasgos, de cómo se produciría ese infarto agudo de miocardio y de las secuelas que deja. ¿Qué manifestaciones va a tener? Localización también similar a la de la angina, o sea, el dolor de pecho, el dolor retroesternal importante, más intenso, más agudo, dura más tiempo. Generalmente sí es irradiado hacia la espalda, hacia el cuello, como dice ahí, hacia la propia mandíbula, como veíamos hoy. Puede también aparecer en reposo, si bien puede darse después de un ejercicio físico o sea, de una situación de estrés importante, a veces aparece en la noche, en reposo. Hay estadísticas que hablan de que uno de los momentos del día que son más peligrosos para hacer un infarto agudo de miocardio es el momento de cuando la persona se levanta, el momento de que se está despertando. Porque allí es donde bruscamente se pone en acción todo el organismo y hay toda una descarga, digamos, de adrenalina y de otros elementos que hacen que se prepare para la acción el cuerpo, y ahí es donde puede aumentar bruscamente la demanda y donde se puede desarrollar este tipo de episodios de isquemia cardíaca. El dolor es más prolongado, dura más de 30 minutos, no va a calmar, generalmente no calma con reposo, no calma con lo que son los vasodilatadores que hablábamos hoy para la angina, y a veces, o muchas veces, se asocian otros síntomas, sobre todo en el síndrome coronario agudo, síntomas de inotropismo, digamos, del sistema nervioso autónomo, con sudoración, con palidez, con náuseas, disnea, muchas veces molestias digestivas. Eso es algo importante, porque a veces después de una comida muy copiosa la persona se siente mal y piensa que puede ser un malestar digestivo, y es en realidad que justamente se exige demasiado el corazón para hacer toda la digestión de esa comida, y aparece el cuadro de isquemia cardíaca, con el riesgo del desarrollo del infarto. ¿Cómo vamos a manejar estas situaciones? Depende del grado de compromiso que haya de isquemia cardíaca. Es variable el riesgo desde un ASA2 a un ASA3 o incluso un ASA4. Tenemos que considerar que el paciente que tiene una cardiopatía isquémica es una condición crónica muchas veces, y si está estabilizado, si está debidamente compensado, a veces el riesgo es tipo 2, o sea, tiene un riesgo, pero no es demasiado importante, y se le pueden hacer la mayoría de los procedimientos odontológicos, a veces con ciertas precauciones, pero se puede usar anestesia con vasoconstrictor, se le puede realizar cualquier tipo de intervención de las que se hacen comúnmente a nivel ambulatorio, en las consultas. Ya el ASA3 y el ASA4 indican una enfermedad de mayor riesgo, no muy compensada, y eso hace que nosotros tengamos que a veces posponer nuestras consultas o hacer algún tipo de preparación para poder hacer los tratamientos. A veces hay interacciones medicamentosas, o sea, tenemos que conocer bien la medicación, los fármacos que están tomando, sobre todo las interacciones con la adrenalina, como hablábamos hoy. A veces, como son enfermedades relacionadas con la formación de trombos y de coágulos, hay
están usando medicación antiagregante, antiagregación plaquetaria, del tipo de la aspirina, o anticoagulante. Y eso también puede llegar a complicar a veces un poco, no mucho, pero un poco, lo que sería algún tratamiento odontológico que nosotros tengamos que hacer, como puede ser acá, yo que sé, la exodoncia. El paciente tuvo un infarto, tiene antecedentes de infarto agudo de miocardio, y hace menos de 6 meses que tuvo el infarto, el riesgo es alto. Es un riesgo 3 o 4, ASA 3 o ASA 4. Por lo tanto, las consultas coordinadas no se hacen. Se hacen las urgencias, ¿sí? Siempre, nunca se deja de atender a un paciente que tiene una urgencia dental, un dolor, una infección, o lo que fuera, una hemorragia en la boca. Se pueden usar anestésicos con vasoconstrictor con mucha precaución, pero es preferible en este momento, si el infarto es muy reciente, usar anestesia sin vasoconstrictor, porque en general tienen una cantidad importante de medicación que todavía no ha podido ser suprimida, y entonces la interacción, sobre todo con la adrenalina, es bastante, puede llegar a ser un accidente bastante complejo para el paciente. Y tener en cuenta que está usando antiagregantes o anticoagulantes y que algunos de los tratamientos que vamos a hacer van a ser invasivos, van a ser con sangrado y se van a ver entonces incrementado ese riesgo de sangrado, que generalmente es controlado por maniobras locales, sin cambiar los fármacos que el paciente toma, pero que hay que tener en cuenta que a veces tenemos que esperar un poquito para poder hacer los tratamientos más tranquilos. Si el infarto tiene más de 6 meses, y no le ha dejado grandes secuelas, o sea, la vida que hace es prácticamente vida normal, no tiene impedimentos físicos serios, la atención que vamos a hacer es prácticamente la habitual. Sabemos que es un paciente de cierto riesgo, sobre todo asociado a la medicación que puede estar utilizando. Si está consumiendo aspirina, o sea, es un paciente antiagregado, el riesgo de hemorragia para los procedimientos dentales menores, la cirugía oral menor, lo que hacemos habitualmente, que son algunas exodoncias o algunos tratamientos periodontales, o inclusive algún tipo de cirugía que pueda implicar alguna alveolectomía. El riesgo de hemorragia es bajo en estos casos. Entonces, en general, se hace una atención habitual, no se le indica que elimine, que deje la medicación, ni siquiera se hace la consulta con el médico para que haga la indicación de supresión de esa medicación. Y si nos valemos de repente de algún tipo de hemostático local que nos pueda ayudar a controlar el sangrado intraoperatorio y posoperatorio inmediato. El paciente anticoagulado es el que está consumiendo fármacos anticoagulantes directamente que intervienen o que afectan la segunda etapa, o sea, la coagulación propiamente dicha. Allí, bueno, vamos a tener que hacer una correcta valoración, aplicar un buen juicio clínico. A veces tenemos necesidades de hacer consulta con el médico para que haga algún tipo de preparación preoperatoria o nosotros hacer algún tipo de preparación preoperatoria. Dependiendo de cuál sea el fármaco que está consumiendo, si es warfarina, tenemos que tener un control de esa medicación con un INR, que es lo más cercano posible al día de la intervención que vamos a hacer. Y ahora vamos a hablar un poquito de la warfarina. Y muchas veces hay que coordinar este tipo de algunos tratamientos en este tipo de pacientes anticoagulados con el médico. El paciente anticoagulado puede estar tomando, como yo les decía, aspirina o algún otro antiagregante, como son las tienopiridinas. Acá el clopidogrel y el prasugrel son los dos más usados, los que hay en nuestro país. A veces solo aspirina, a veces se combinan las aspirinas con las tienopiridinas, pues no tienen el mismo mecanismo de acción. Sobre todo en los que tienen, pacientes que tienen síndrome coronario agudo, en la primera instancia, después de una cirugía, tipo colocación de stent, o alguna revascularización, algún cateterismo, a veces en esos casos, durante cierto tiempo, para evitar que claudique el stent, por ejemplo, que se trombose, a veces se asocian estos dos antiagregantes, y entonces el riesgo de sangrado es mayor.
Y otras veces están directamente usando una medicación anticoagulante como la heparina clásica, que en estos casos sería en un paciente ambulatorio, un paciente que se dializa, que se hemodializa. La heparina es de uso parenteral, por lo tanto los pacientes ambulatorios prácticamente no están con heparina. Solamente que sea algún paciente con alguna insuficiencia renal y entonces en los ciclos de diálisis le suministran heparina. Pero habitualmente es una medicación que se usa intrahospitalaria. O sea que si tienen oportunidad de tratar a algún paciente que esté recibiendo heparina, el paciente en general está ingresado en un hospital o sanatorio. Sí se utiliza el Clexane, que es una heparina de bajo peso molecular en pacientes ambulatorios. También se da en forma parenteral, pero vía subcutánea. Se usa mucho en pacientes embarazadas que tienen trombofilias, o sea, que tienen facilidad para hacer trombos, para evitar las trombosis a nivel de los vasos placentarios, que son causa de aborto, entonces usan este tipo de medicación. Y si bien hay una anticoagulación, esa anticoagulación tiene mucho menor riesgo de hemorragia que la que hay con la heparina clásica. Y después están los anticoagulantes orales, que se utilizan vía oral. La warfarina es el más usado, por lejos. Es un antagonista de la vitamina K. Y después están los nuevos anticoagulantes. Ahí hay algunos ejemplos. Dabigatran, Rivaroxaban, son los más conocidos. El Xarelto, el Pradaxa, son nombres comerciales, que tienen un mecanismo de acción distinto a la warfarina y que tienen algunas indicaciones bastante específicas, por eso no son tan ampliamente usados como la warfarina, como anticoagulante. Siempre que un paciente está anticoagulado o hipocoagulado, tenemos que tener presente en el manejo que dependiendo de la patología de base y del tipo de medicación que use, podemos necesitar a veces una interconsulta, que en realidad no es una interconsulta, más que nada es una valoración para ver el grado de anticoagulación que pueda llegar a tener. Por ejemplo, si en el caso si está usando warfarina, para que el médico le haga un INR, pues nosotros como odontólogos a veces no tenemos posibilidades de indicar directamente al paciente ese tipo de estudios, aunque ahora se hacen hasta en las farmacias, porque es bastante común, y a veces tenemos que hacer algún tipo de preparación previa del paciente para poderlo intervenir. La warfarina, como dice ahí, es un medicamento, un anticoagulante que tiene un manejo clínico bastante complejo, que tiene una ventana terapéutica muy estrecha y que rápidamente se puede desestabilizar. Entonces, las personas tienen que ser monitoreadas permanentemente. El médico monitorea a estos pacientes que están con warfarina todos los meses, y lo hace a través de ese estudio que se llama INR, que indica en qué valores se encuentra de anticoagulación y que permiten, que determina que está dentro de niveles razonables de seguridad y de eficacia. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo suficientemente seguro el medicamento como para evitar una hemorragia importante, que la persona, por ejemplo, a nivel del cerebro, a nivel del tejido cerebral, que hace que haya un riesgo de vida, y que a su vez sea eficaz porque cumpla con la función de anticoagulación, de evitar la formación de trombos. Y después hay otros que son los nuevos anticoagulantes, que en realidad son inhibidores directos de trombina y de factor X, son más seguros que la warfarina desde el punto de vista del manejo clínico, porque la anticoagulación es más fácil de ajustar de acuerdo a la dosis, cosa que con la warfarina no ocurre. Desde ese punto de vista son más seguros, el margen terapéutico es mayor, es una dosis fija, y ya se sabe que a tal dosis la anticoagulación que se consigue, y no requieren ese monitoreo que requiere la warfarina. En el caso de la warfarina, la idea es que, como yo les decía, el paciente esté dentro de esa ventana terapéutica donde se asegura que, por un lado, no haya riesgo importante de una hemorragia incoercible, y por otro lado, no haya riesgo de que se formen los trombos.
Ese monitoreo que se hace a través del INR, que es un índice, donde se estudia el tiempo de protrombina del paciente con un tiempo de protrombina medio normal de un suero ya preestablecido, lo cual hace que estemos bastante seguros de en el momento que se hace el INR, de qué grado de anticoagulación o de protrombina remanente hay. En general se expresa en números, y lo normal, cuando el paciente está consumiendo warfarina, es que ese INR se encuentre entre 2 y 3,5, que es esta famosa ventana terapéutica, que es lo que el médico busca conseguir. Porque allí el riesgo de sangrado es relativamente bajo y el riesgo de trombos también es relativamente bajo. Cuando el INR se va muy hacia el lado del 2 o menos del 2, aumenta el riesgo de trombos. Significa que no hay prácticamente anticoagulación. Y cuando se desplaza esa ventana hacia el lado derecho, o sea, hasta por encima de 3,5, por encima de 4, el riesgo de una hemorragia incoercible es bastante importante. Entonces, costo-beneficio, hay que reducir la medicación. O sea que lo que se busca es que esté aquí, en este rango, entre 2 y 3,5. Si se va para el lado izquierdo, hay que aumentar la dosis de warfarina. Si se va para el lado derecho, hay que disminuir la dosis de warfarina. Cuando nosotros tenemos un paciente medicado con warfarina, lo vamos a encontrar el INR entre 2 y 3,5, que es esa famosa ventana terapéutica que hablábamos recién. Y nosotros de allí podemos hacer la mayoría de nuestros procedimientos con mínimas complicaciones. Y como es tan sensible la warfarina a esa estabilidad, es importante que si está dentro de esos valores, si está ya viene con esas dosis dentro de esos valores, no se le modifique mucho el tratamiento médico, porque se va a desestabilizar y va a tener riesgo para un lado o para el otro. Entonces es preferible que nosotros seamos bastante cautos, tengamos algún tipo, digamos, de consideraciones en el momento de nuestros tratamientos, tengamos de repente la precaución de usar anestésicos locales, de hacer buenas compresiones, de hacer suturas, pero muchos de los procedimientos que hacemos son posibles de hacer sin mayor preparación. Ya cuando está por encima de 3,5, el riesgo de sangrado es mucho mayor y ahí sí no es conveniente intervenir a un paciente. Hay que tratar de que el médico lo compense de alguna manera, o sea, baje la dosis, cambie el medicamento por algún otro anticoagulante mientras nosotros hacemos la cirugía, para que después vuelva al régimen normal. Pero en general, dentro de este rango, que es el más común, nos podemos manejar sin variar mucho el esquema terapéutico de ese paciente.